Bendiciones, damos la gloria y la honra a Dios por esta oportunidad maravillosa y preciosa que Dios nos da de encontrarnos a través de este medio para tener esa reflexión de bendición. Recuerde que nuestro lema es: en esto pensad, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Por eso es importante que usted y yo reflexionemos continuamente en nuestro diario vivir, en lo que estamos haciendo, si a Dios le agrada, si estamos agradando al Señor primeramente a la luz de su palabra, si estamos agradando a la sociedad donde usted y yo estamos, a la empresa donde trabajamos, si estamos agradando a la congregación donde asistimos, no alcahueteando el pecado. Jamás el Señor reprenda al diablo, haciendo lo bueno y lo recto delante de Dios. Por eso el tema que vamos a mirar hoy en nuestra reflexión se llama nada más que la verdad. Recuerde que la verdad es una sola. La verdad se puede decir de la manera más prudente, pero siempre la verdad va a causar un revuelo, por así decirlo, una incomodidad en algunos. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente en algunos casos la verdad tiene que remover la mentira y el engaño. Recuerde que la verdad es lo contrario a la mentira. La mentira es un disfraz, una apariencia, pero la verdad es algo real. Por eso el texto que vamos a tomar para iniciar esta reflexión se encuentra en Juan 8:32 y dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Recuerde que Cristo vino para darnos vida en abundancia, dice las Sagradas Escrituras, y para libertar a la cautivo. Y hay mucha gente que está cautiva, aunque está en una congregación, pero está cautiva de la mentira, está cautiva del pecado en alguna área, está cautiva en alguna debilidad, está cautiva en la avaricia, está cautiva en algunas cosas o áreas de su vida. Por eso es importante, no me cansaré de recomendarle: lea las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia. Saque tiempo para orar, congréguese, busque realmente a Dios sinceramente. No asista a una congregación o denominación simplemente porque un familiar lo invita, simplemente porque el pastor, si usted no va, o el líder de pronto se va a sentir usted acosado. No. Busquemos a Dios realmente, porque Él nos da el privilegio y la oportunidad de hacerlo. Entonces dice la Biblia: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando usted y yo leemos las Sagradas Escrituras, a través de las Sagradas Escrituras de la Biblia, la palabra de Dios, vamos a conocer a Dios. Vamos a conocer sus promesas, vamos a conocer sus mandamientos, estatutos y decretos, y vamos a poder obedecerlos. Pero si usted y yo no escudriñamos las Sagradas Escrituras, no la leemos, no leemos la Biblia, pues no vamos a conocer a Dios. Recuerde que a través de la oración tenemos comunión con Él. Por eso uno de los significados de la oración es hablar. Orar es hablar en la intimidad con Dios. Desnudar nuestro corazón delante de Dios, decirle la verdad al Señor. Porque lamentablemente a veces el ser humano cree que es mejor callar. En algunos casos sí, pero no siempre. En cuanto a la verdad, siempre es bueno decir la verdad. Vuelvo y le digo, usted puede decir y yo podemos decir la verdad de una manera muy sutil y esto, pero siempre la verdad va a causar una transformación, un cambio, porque el propósito de verdad es libertar, ¿sí? Romper ataduras, cadenas, yugos. Y por eso es importante que usted y yo siempre hablemos la verdad. La Biblia dice: hablad verdad cada uno con su prójimo. Imagínense, si esto es con el prójimo, cuánto más con los hermanos, cuánto más enseñando uno al respecto de la palabra de Dios, cuánto más como predicador. Debemos nosotros, como líderes, como servidores en sí del Señor, los títulos es lo de menos. Lo importante es que usted y yo le sirvamos al Señor de todo corazón y hablemos la verdad. Sabe que lamentable y tristemente algunas personas no hablan la verdad en su totalidad. Algunos hablan una verdad a medias,
una verdad entre comillas. Por eso el Señor dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y dice Juan 8:36, y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo de Dios es el que tiene la potestad de libertarnos a usted y a mí del pecado. La palabra de Dios es la que tiene el poder de libertarnos del engaño. El Espíritu Santo nos ha sido dejados a usted y a mí para guiarnos a toda la verdad. O sea, por eso vuelvo y le digo, es importante que conozcamos a Dios a través de su verdad, que es la palabra, que la leamos, que sacamos tiempo para leer las Sagradas Escrituras, para orar, para congregarnos, para buscar de Dios, que reflexionemos continuamente. Por esto este tiempo que nos está regalando de estas reflexiones es para eso, para que reflexionemos. Estamos hablando la verdad, porque desafortunadamente hay en hogares donde la verdad no reina. Hay hogares donde, empezando por el esposo o el padre de familia, miente. Y los hijos se dan cuenta. Tal vez usted pueda engañar a su esposa o a su esposo, pero muchas veces los hijos se dan cuenta que el papá no está hablando verdad. Es triste, pero muchas veces eso se ve no solamente en los hogares que aún no tienen a Cristo, sino aún en hogares cristianos. Dígale al hermano que no estoy, dígale al pastor que yo salí y él se encuentra en casa. Es triste, pero lamentablemente eso se ve. Y por eso cuando la verdad nos ha hecho libre, nosotros aborrecemos la mentira, porque sabemos que Satanás es padre de mentira. Y recuerde que Dios nunca va a respaldar una mentira, jamás, porque Dios no va a respaldar a Satanás, que es padre de mentira. Dios siempre va a respaldar su palabra, que es verdad, porque su palabra es la que nos va a llevar a conocerle, es la palabra la que nos va a llevar realmente a saber de Dios, a conocer sus mandamientos, estatutos y decretos, a saber qué podemos hacer, qué debemos hacer, qué no podemos ni debemos hacer. Por eso hay gente que no nos entiende, a usted y a mí, porque no han conocido la verdad. Y por eso para ellos es una locura que uno tenga una sola mujer. Por eso para ellos es una locura que uno no se embriague, que no consuma droga, que no sea vulgar, que no sea mentiroso, porque ya hemos conocido la verdad. Y no es por imposición de hombre alguno, no. Es porque Dios nos ha hecho libre a través de Jesucristo, que es la verdad, a través de su palabra, y porque el Espíritu Santo nos ha guiado, nos guía y nos guiará a toda la verdad. Por eso es necesario tener una relación con Dios. Mire, no es una religión. No. Es una relación. Cuando se tiene una relación con Dios, pues tenemos comunión con el Padre a través de su Hijo y por medio de la oración. Cuando se tiene una relación con Dios, procuramos conocerlo cada día, sacamos tiempo para escudriñar su palabra y allí conocemos a Dios. Cuando tenemos una relación con Dios, nos congregamos, porque la Biblia nos enseña, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Y sabe qué sigue diciendo este texto maravilloso? Porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Qué rico cuando conocemos la verdad. Pero hay algo que usted y yo debemos de tener cuidado, es con los desvíos. Cuando usted y yo vamos a un lugar, en especial de una ciudad a otra, hay veces nos encontramos que la vía ha sido taponada, bien sea porque lamentablemente haya acontecido un accidente o porque pasó un derrumbe o porque están haciendo algunos arreglos en la vía. Y entonces ellos que conocen la vía nos sugieren un desvío. Y a veces ese desvío puede traernos consecuencias o beneficios. Asimismo pasa cuando usted y yo tomamos decisiones sin la guianza de Dios. Cuando esas decisiones no están a la luz de la verdad. Cuando no es Dios el que nos está guiando. Entonces esos desvíos traen consecuencias. Mire, hay gente que literalmente cuando va de una ciudad a otra se desvían para no pagar un peaje. Pero en ese desvío, en ese trayecto, la carretera no está pavimentada,
está lo que se llama destapada, sin pavimentar, por supuesto, y se corre el riesgo de que se rompa un muelle, una hoja del mismo, de que un resorte, de que un amortiguador, bueno, en fin, de que sufra una consecuencia el vehículo en el que se viaja, o que de pronto será asaltados, o de pronto se pierde realmente del camino. Por eso los desvíos no son buenos. Espiritualmente a veces pasa lo mismo. Hay gente que en vez de leer la Biblia, leen algunos libros. Y no es que sea malo leer los libros, lo que pasa es que lo que usted y yo hacemos sin la guianza del Espíritu Santo es delicado, porque nos podemos meter en problemas. Hay hombres que han escrito libros. Mire, es más, hay libros que no están en el canon eclesiástico, no entraron porque no calificaron, porque tienen un evangelio distorsionado, que son los libros apócrifos, ¿sí? Son 7. Recuerde que la Biblia tiene 66 libros, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo, para un total de 66, la Biblia nuestra. Otras Biblias tienen 7 libros más para un total diferente, de 73 libros, pero son unos libros apócrifos. Algunos de ellos fueron experiencias de hombres que tuvieron con Dios, pero allí no hay mandamientos, estatutos y decretos ordenados por Dios, entonces por eso el canon eclesiástico no los incluyó. Y hay gente que le da prioridad a esos libros, o hay gente que le da prioridad a libros que escriben hombres, ¿sí? Algunos han sido guiados por Dios, algunos cuentan experiencias hermosas, pero en algunos casos pueden ser unos libros con algunas información no indicada. Entonces es mejor directamente ir a la Biblia. Algunos se desvían y entonces en vez de ir a Dios van a través de algunos intermediarios que llaman ellos. No, vayamos directamente a Dios a través de Jesucristo, de su palabra. En la oración, usted y yo debemos de ir. Miren, los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor le dice, cuando ustedes vayan a orar, orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Debemos dirigirnos siempre al Padre en el nombre de Cristo Jesús. Y cuando vayamos a orar, cuando vamos a ver las Sagradas Escrituras, allá vamos a encontrar la verdad. Entonces mire que cuando hay desvíos en el camino, que es delicado, cuando usted y yo preferimos tomar un atajo sin la alianza de Dios, porque hay momentos donde Dios guiaba al pueblo de Israel a cuando salieran a la guerra, a que no salieran en ese momento, sino que salieran después, o no por ese lugar o por ese camino, sino por otro. Es muy diferente cuando quien nos va guiando es Dios. Pero cuando nosotros tomamos los propios desvíos, y por eso gente dice: no, Dios es uno solo, y hasta cierto punto es verdad, pero Dios está en todas partes, en todas las religiones. No nos engañemos, eso no es verdad, Entonces por eso vamos a mirar un punto muy importante, lo encontramos allí en 2 Corintios, el capítulo 11, versículo 1 al 4. Porque muchas veces hay personas que se molestan porque se les aclara algunos puntos o se les quiere enseñar la verdad. Entonces tratan al predicador o al maestro en la palabra o al servidor o al líder. El título es lo de menos, lo importante es que yo le sirvamos a Dios de todo corazón y sinceramente, y no por contienda ni por vanagloria. No, ni por un like. Qué bueno que usted le like al video, qué bueno que usted lo comparta. Pero si usted no escucha el contenido, el mensaje, que es de bendición, la reflexión, pues va a bendecir a otros, pero usted va a quedar como nada. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 1 al 4. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: ojalá me toleráis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Por eso es importante que usted y yo logremos entender lo que la palabra de Dios dice. Y dice el versículo 4: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado,
O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Por eso lamentablemente hoy en día existe el evangelio de la prosperidad y existe una diversidad de evangelios. No es que haya varios evangelios, es uno solo. Pero desafortunadamente algunos se han desviado de la verdad. Lamentablemente. Nadie está exento de cometer un error. Todos estamos, ninguno estamos exentos, mejor dicho, de cometer un error, de equivocarnos, de pecar, de fallar. El problema es cuando la persona se queda en el error, en el pecado o en la falla. No acepta la corrección, no acepta que está equivocado o que se equivocó. Por eso es importante que nosotros entendamos que cuando la persona que está a cargo de la obra de Dios, el pastor, ¿sí?, nos amonesta, el líder nos llama la atención a la luz de la palabra, bien sea en una enseñanza o personalmente, nosotros aceptemos, porque esa persona lo está haciendo por un bien, nos está celando, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, pero nos habla hoy en día a nosotros, porque hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual, dice la Biblia. Es cierto que en ese tiempo fue para los corintios, pero ahorita para nosotros dice, ojalá me toleráis un poco de locura, sí, toleradme. A veces no somos tolerantes para escuchar la verdad ante todo. Por eso desafortunadamente hoy en día hay mucha comezón de oír en una gran parte de la iglesia. Y la gente quiere escuchar cosas halagüeñas, filosofías huecas. Quiere escuchar, y hoy en día se ha metido, se lo he dicho en otras reflexiones de bendición, se lo he dicho, se ha metido enseñanzas africanas, se ha metido enseñanzas de otros lugares, de otras culturas. Y por eso usted escucha decir, cuando uno habla la verdad de algunas personas, no, es que el hermano es de otra cultura, porque ellos ya cambiaron la verdad, porque los sentidos han sido desviados. ¿Cuántos sentidos tenemos usted y yo en la parte física, personal? 5. Pero mire cómo fueron engañados los sentidos, lo vemos desde el comienzo de la creación. ¿Qué fue engañado los sentidos de quién? De Eva. Pero ¿a quién le dio la recomendación Dios? Adán. ¿Dónde estaba Adán? Pero cuando vino la serpiente con su astucia para engañar a Eva, lo logró, lamentablemente. Logró engañar el sentido del oído. Y luego vio Eva el sentido de la vista, que era bueno y agradable. Mire cómo el enemigo es tan astuto. Y hoy en día están enseñando un evangelio diferente, se está manifestando un espíritu que no es el Espíritu Santo, en algunos casos, y la gente está siendo engañada. La gente cree que todo lo que acontece en un lugar es de Dios. Y hay que tener cuidado, porque muchas cosas que están pasando no son de Dios. Por eso es importante escudriñar las Sagradas Escrituras. Y dice el versículo 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Hermanos, entendamos, amigos, que lo que Dios busca a través de su palabra, de las enseñanzas de nosotros como servidores, es enseñarle la verdad. Los que anhelamos seguir enseñando la verdad. Porque algunos lo que quieren es entretener un pueblo. Algunos lo que anhelan es, y por eso hay una cantidad de cosas que ocurren en los altares, en las congregaciones, porque lo que quieren es entretener un pueblo, agradar a los hombres y no a Dios. Y por eso no enseñan una verdad realmente. Y por eso cuando usted enseña la verdad o yo enseñamos la verdad, la cogen contra la persona que está enseñando la verdad. La cizañan con otros. Es triste, pero lamentablemente es una gran verdad. Entonces dice el versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hay gente que ya no sigue a Cristo sinceramente. Y es triste encontrar personas en el diario vivir, en nuestra vida cotidiana, que hablan, se refieren de las Sagradas Escrituras y del Señor Jesucristo de una manera terrible. Que lo hagan en otros lugares, gente que no conoce a Dios es diferente, vaya y venga, dice, pero no conocen a Dios.
Pero hay gente que anda en los caminos del Señor y que dice que anda en los caminos de Dios, hablando unas locuras, porque a veces se ha dejado la verdad por hablar cosas halagüeñas. Y hay personas que quieren escuchar cosas nuevas, pero no a la luz de la palabra, sino para ser entretenidos. Y por eso uno ve cantidad de cosas hoy en día en los altares, en congregaciones, que entretienen al pueblo, para satisfacer emociones, la parte almática, pero no hablar la verdad, porque ya han sido engañados los sentidos de aquella persona. Y es triste y lamentable, porque hay personas que aunque han sido lamentablemente engañadas, aceptan la verdad, que se equivocaron, que se desviaron y retoman nuevamente el camino de la verdad a Jesús. Pero hay otras que no, que se molestan, que se enojan. Que Dios tenga misericordia. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, recuerde que han salido muchos y salen y saldrán, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien no toleráis. Mire, lamentablemente a veces se comete el error de quedarse uno callado, por no generar contienda, porque no lo critiquen, pero hermano, hay que decir la verdad. Hay gente que no quiere escuchar la verdad, y por eso Dios nos da la oportunidad a través de este medio de hablar la verdad, de predicar la verdad, de enseñar la verdad, pero no a medias, sino en su totalidad. Que a lo blanco le digamos blanco, que al pecado le digamos es pecado, y que a quien haya que llamarle la atención directamente se le llama la atención. Yo escuché a alguien una vez decir, no, a mí me enseñaron de que si Pedro, un ejemplo, está cometiendo un error, llámele la atención a Juan. Eso es absurdo y es antibíblico, porque la Biblia dice que Dios al que ama corrige. No dice que corrige al vecino, sino al que ama. Entonces mire hasta dónde no han querido enseñar la verdad total, la disfrazan, porque quieren ganar atención con el público, con los oyentes. No, hermano. ¿Qué tal que el Señor se hubiera puesto el día que llegó el Señor Jesús y llegó a la casa y encontró que habían colocado una mercadería, venta de animales, cambio de moneda y una cosa de locos? Y entonces el Señor Jesús le hubiera llamado la atención supuestamente a los vecinos. Qué cosa tan loca. No, ¿qué hizo? Dice que cogió un perrero o un juguete y les dio juguete y les volteó las mesas. Imagino que cogió esas mesas y las volteó, lo que había ahí. Tuvo una actitud del Señor, de un celo por la casa de Dios. Y dice, mi casa será llamada casa de oración. Tenía celo, pero ese celo se ha ido perdiendo. ¿Y sabes de dónde se ha ido perdiendo ese celo? Desde los altares, lamentablemente, desde los púlpitos, desde nosotros los predicadores, triste y lamentablemente. Desde muchos ministerios se ha ido perdiendo ese celo. Y por eso ya las enseñanzas son pañitos de agua tibia. Y por eso viene otro evangelio, otro Jesús. Pero hay una advertencia celestial de parte de Dios que nos hace el Señor, y la encontramos allí en Mateo, el capítulo 24. Vamos a mirar lo que la palabra de Dios nos enseña en Mateo, el capítulo 24, el versículo 11. Vamos a mirarlo en especial. Mira lo que dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Que es lo que lamentablemente se ha visto, se está viendo y se va a ver, porque Dios lo dice en su palabra. Esto no lo podemos ocultar, esto hay que hablarlo y hay que decirlo. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sabe por qué se enfría el amor de muchos? No es por la maldad que hay afuera, no, porque vivimos en medio de una generación maligna y perversa, eso dice las Sagradas Escrituras. Es por la maldad que se ve, por el engaño que se ve desde muchos altares, desde muchos predicadores, desde muchos falsos pastores, falsos profetas, falsos pastores, hermanos. Una falsedad increíble. Cuando hay falsedad es porque no hay verdad. Y dice el versículo 13, mas el que perseverare
hasta el fin, este será salvo. No hay ninguna excusa para decir, ay no, Señor, yo quería perseverar en ti, me llamaba la atención, me gustaba el evangelio, pero es que el testimonio, porque algunos creen que Dios les va a aceptar esa excusa, pero es que el mal testimonio del predicador, del pastor, del evangelista, del misionero, del servidor, yo por eso no perseveré. Y la gente cree que Dios le va a decir, ah, bueno, buen siervo fiel, siga. No, 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 no. El que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, es uno solo y se llama la verdad. Jesús de Nazaret, nuestro Redentor. No fue un apóstol, no fue un discípulo, no fue un pastor el que murió en la cruz del Calvario. No, 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 no. Por eso nos recomienda y nos dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y debemos de entender y comprender que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y es triste ver uno como la gente corre a los altares a hacer pactos. La gente corre a consagrar que a sus finanzas a comienzo de año porque cree que les va a ir bien el resto de año. Qué mentira y qué engaño, porque no quieren enseñar la verdad. Y muchos se contradicen enseñando la verdad. Una vez enseñan una cosa y luego enseñan otra. Una vez enseñan que esto es de la ley, o la otra vez, como les conviene, la parte económica, llaman al pueblo, consagra esta economía a comienzo de año. Oiga, qué triste. Pero no llevan al pueblo a consagrar una vida de santidad para salvación. Porque la Biblia dice, por su fruto los conoceréis. Entonces, por eso es importante que entendamos y comprendamos. Y salte un momentico, por cuestión del tiempo, el versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hermano, usted y yo no nos podemos dejar llevar por las señales. Un hombre de Dios, una mujer de Dios no se conoce por las señales. No, 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 no. No, no, recuerde que la Biblia nos enseña, y por eso es bueno escudriñarla. Dice, y en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos, en tu nombre hicimos muchos milagros. Por eso no podemos creer que porque hay un milagro, hay algo así por el estilo, una liberación, algo sobrenatural para nosotros humanamente, que ese hombre o esa mujer puede ser de Dios. No. Gloria a Dios por los milagros, no estoy en contra jamás, el Señor reprenda al diablo. Sé que Dios hace milagros, los ha hecho en mi vida y me ha usado por su misericordia para milagros, sanidad, liberación. Damos la gloria y la honra a Dios por ello. Pero no nos podemos confiar por ello. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles frutos? Allí en Gálatas 5:22 los encontramos. Entonces, por eso es importante que usted y yo aceptemos esta advertencia celestial. Y porque muchas veces se predica un evangelio diferente, y vamos a comprobarlo aquí en Gálatas, el capítulo 1, el versículo 6 en adelante. Mire lo que dice las Sagradas Escrituras. Y ya esto lo hemos compartido en una reflexión de bendición anterior. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, un evangelio liviano, un evangelio sin compromiso, un evangelio a medias, un evangelio sin la verdad en su totalidad. Muchos eso es lo que enseñan. Dice, no que haya otro, sino que hay alguno que os perturba y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Terrible lo que se ha visto y lo que se está viendo y lo que se va a ver, hermanos. Es peor todavía, lamentablemente, por no escudriñar las Sagradas Escrituras, por no hablar la verdad. Mucho pueblo se ha perdido y se está perdiendo y está perdido. Se reúnen en una congregación, pero por un entretenimiento nomás. Es triste. Y dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, que quiere decir maldito. Y los malditos no eran el reino de los cielos, lo dice la Biblia. Dice el versículo 9, como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio que el que habéis recibido, sea anatema. Y por ahí se mueve un evangelio que se llama el evangelio de la prosperidad. Por ahí se mueve un evangelio comercial. Hermanos, eso venden de todo. Y les prometen a la gente todo con tal de sacudirle los bolsillos. Y la gente, por falta de conocimiento, acurre a todo eso. Qué triste. Porque la gente no está sacando
tiempo para leer las Sagradas Escrituras. Yo aprendí para la gloria y la honra de Dios. No lo digo por vanagloria, pero el Señor me enseñó desde temprana edad en el Evangelio a no tragar entero, a escudriñarlo. Y eso lo vemos a la luz de la palabra, que hemos de escudriñar. Debemos de mirar que si lo que nos enseñan es la verdad, si no es psicología, si no es filosofía barata, si no es huecas sutilencias, sino la verdad. Hermanos, recuerde que la verdad nos sacude, la verdad nos liberta, la verdad duele, pero es mejor que duela la verdad para ser salvos y no por una mentira disfrazada ir a una eterna condenación. Triste y lamentablemente es así. Hoy en día hay una compraventa espiritual de una manera impresionante. Es aterrador lo que se ve hoy en día de una manera tremenda, una manipulación, hermano. Y todo para sacar un beneficio ¿qué? Económico. Mire, hay una compraventa espiritual y allí en 2 de Pedro, el capítulo 2, el versículo 1 al 3. Dice y nos advierte las Sagradas Escrituras, hermano. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Entre cuál pueblo? El pueblo de Israel. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Leímos en Gálatas que quien predica un evangelio sea anatema, maldito, y los malditos no eran los cielos. Aquí dice que tendrá una destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, esto es lo más triste, por causa de los cuales el camino y la verdad será blasfemado. Mira, hay gente que blasfema contra el evangelio, contra nosotros los predicadores en general, nos tildan a todos, lamentablemente, porque han sido engañados. ¿A cuánta gente han llamado a sembrar, a pactar con mentiras, con manipulaciones de la Biblia? En la Biblia hay promesas que cuando viene de parte de Dios se cumple. Eso no tiene vuelta de hoja. Dios lo dijo y Dios lo va a hacer. Pero ¿cuántas veces invitan a un predicador a un lugar? Porque hay una siembra, porque hay pactos. Mire, y son tan atrevidos y la gente es tan necia y tan ciega espiritualmente que hay gente que ha pactado para que su familia sea salva. Que para a través de un dinero dentro del reino de los cielos el Señor reprenda al diablo, como le dijo Pedro a Simón, tu dinero perezca contigo. Pero hoy en día la ambición de muchos hombres no enseña la verdad, sino enseña mentira, porque lo que quieren es lucrarse a través de una verdad a medias que ellos predican y que ellos enseñan. Pero a Dios le daremos cuenta, a Dios le daremos cuenta. Es mejor ser aborrecido por predicar la verdad y no ser odiado por una mentira y una persona ir a una eterna condenación. Dice el versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Esas personas lamentablemente están destinadas a una eterna condenación por engañar a un pueblo, por mentirle, por tomar el nombre de Dios en vano y engañar a la gente. Compraventa espiritual. Qué triste, ¿no? Pero eso se ve hoy en día. Pero hay una advertencia que Dios nos hace a usted y a mí, y la encontramos allí en 2 de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 1 al 5. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, y es lo que estamos viviendo, y lo que se avecina es mucho más peligroso. Porque habrán hombres amadores de sí mismos. Tremendo, ¿no? Ellos creen que solamente Dios los usa a ellos, y mucho más. Ávaros, vanagloriosos, oiga, tremendo, ¿no? Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. La ingratitud reina, qué terrible. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Por eso cuando alguien habla la verdad y Dios lo usa, lo aborrecen. Gloria a Dios. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿De cuáles deleites? De la carne, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A estos evita.
Esta es la advertencia que Dios nos hace, hermano. Por favor, entendamos, amigo. Usted que está empezando en el Señor, usted que está empezando a dar oído a la palabra de Dios, tenga cuidado. No se meta en cualquier lugar. Examínelo todo. No crea que todo lo que se dice desde un púlpito 100% es verdad. Es verdad cuando se toma la Biblia, pero es verdad cuando el Espíritu Santo toma a esa persona. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Cuando usted y yo tenemos relación con Dios, que el Espíritu Santo nos da testimonio de las palabras que salen de la boca de esa persona. Si está siendo sarcástico, si está echando vainas, sátiras, o está hablando mentira, o está usando psicología barata para engañar al pueblo, para sacarle el dinerito. Y la reflexión tenemos que tenerla usted y yo, hermano. Reflexionemos, por favor, en el amor de Cristo. Reflexionemos continuamente. Mateo capítulo 7, versículo 20 al 23. Así que por su fruto los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, escuche con atención, en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por eso ese momento en esta reflexión de bendición yo le decía, no crea que porque acontece un milagro en la vida de una persona, o que Dios usa a esa persona para que acontezca un milagro, una liberación, venga una respuesta, una palabra sabia, que todos en los que acontece tal situación son hombres de Dios. Muchos, recuerden que los dones que Dios nos da, irrevocables son. Los talentos. Dios nos los dio no para nosotros vanagloriarnos, y menos para comercializar con ellos, sino para un beneficio de un pueblo necesitado, para que el nombre de Dios sea glorificado y exaltado por muchos. Pero por eso el nombre del Señor y el Evangelio ha sido blasfemado, porque muchos han cogido como ganancia y fuente deshonesta el Evangelio. Reflexionemos, mis hermanos. Es por los frutos, esos frutos del Espíritu Santo. Mira, aquí leímos anteriormente hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, que creen que ellos son los únicos que Dios usa y que Dios habla solamente a través de ellos. Y le niegan la oportunidad a otros que Dios ha usado, está usando y quiere usar. Y los miran por debajo del hombro, como se suele decir. Y creen que hay que rendirles pleitesía, hay que correrles. Oiga, es impresionante, hermano, tanta vanagloria y tanta soberbia, y eso andan con el rostro erguido, pero no porque anden en santidad con Dios, sino porque el orgullo. Y eso, mejor dicho, un poco más y toca ponerle alfombra. Qué triste, pero lamentablemente es. Conclusión de esta reflexión de bendición. Usted y yo tenemos que tener una mentalidad espiritual, entiéndame, una mentalidad espiritual para no ser engañados, hermano. Porque el propósito de Satanás es engañar. Como él ya está perdido, él quiere llevarse a cualquier cantidad extra con él juntamente a una eterna condenación. Por eso lo triste y lo lamentablemente es eso, que muchos corren, hermano. Mire, se convoca a un tiempo de oración y los que llegan son muy pocos. Es más, inclusive los mismos servidores escasean a las mismas reuniones de servidores o tiempos de oración o tiempos de ayuno. Qué triste, pero lamentablemente es eso. Pero se convoca a algo que a la carne le guste, a un evento, a un paseo, a una salida, y uy, eso sí hay, pero de sobra. Hasta dinero se consigue para viajar o para ir al evento. No es que sea malo pasear, pero muchas veces se niega a dar una ofrenda en la obra de Dios cuando se necesita y se recoge, porque hay que saber cuándo se debe ofrendar. No para lo que todo se pide ofrenda. Hay que mirar a la luz de la palabra para qué son las ofrendas, porque esa es la otra que han cogido, y ofrenda para esto, ofrenda para esto, ofrenda para esto. No, hermano, le han puesto un poco de cargas, y eso tampoco está bien. Eso tampoco es hablar la verdad en su totalidad. Entonces, Efesios, el capítulo 4, versículo 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. No, Señor.
Él siempre nos enseñó la verdad, recuerde que la verdad. Y si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, no en nadie más, sino en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos que engañosos. Hermanos, nosotros no podemos confiarnos en nuestra naturaleza pecaminosa, porque mientras nosotros estemos en este cuerpo, por eso la Biblia nos recomienda, el que se cree estar firme, mire que no caiga. Estamos en pie por la pura misericordia de Dios. Estamos perseverando en el Señor por su gracia y su poder y su misericordia. No es porque nosotros o porque el caso mío sea el chacho, como dicen por ahí. No. Por eso es importante que entendamos lo que dice. Mire lo que dice el 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Por eso debemos tener una mentalidad espiritual, no carnal, porque la mentalidad carnal acepta el engaño, pero la mentalidad espiritual va siempre a la palabra, a lo que está establecido por Dios. Y 24, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, no según nosotros mismos, sino según Dios, no según la doctrina de los hombres. ¿Sabe qué me encanta de la palabra del Señor, que siempre nos enseña la verdad? Y cuando Dios visitó a Adán y Eva en el huerto del Edén, y Él sabía lo que estaba pasando, y les llegó de sorpresa, para ellos, ¿no? Y entonces ellos se escondieron, como mucho creyente hace. Cuando llega el pastor a la casa, se esconden. O cuando el creyente le ha fallado al Señor y va a la congregación, algunos porque quieren arrepentirse, otros quieren seguir pecando, entonces se esconden, no dan la cara. Entonces, mire, eso fue lo que pasó. Pero ¿sabe qué me agrada bastante? Que el Señor mismo siempre toma sus correcciones respectivas. Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos, que habían pecado. ¿Sabe qué hicieron? Cogieron hojas de higo, se vistieron ellos mismos. Pero cuando llegó el Señor y los confrontó, ¿sabe qué dice la Biblia? Que el Señor le hizo delantales. O sea, no estaba conforme el Señor con la vestimenta que ellos tenían, con la actitud que ellos habían tomado, porque no es la manera nuestra, sino la manera de Dios, sino que Dios mismo le hizo delantales. Por eso hoy en día la gente viste como quiere, se presenta como quiere, se va a un altar como quiere, y dice, no, lo que Dios mira es el corazón. Sí, pero recuerde que la abundancia del corazón abre la boca. Entonces, tengamos cuidado. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Qué triste que hoy en día escasea eso, el hablar la verdad. Qué triste que hoy en día escasea el hablar la verdad. Y lo lamentable y lo duro es que de muchos púlpitos, ministerios, liderazgo, no se habla la verdad. Una verdad a media, así pinceladitas como el pintor. Debemos de hablar verdad. Padre, gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús por este tiempo de bendición, por esta reflexión de bendición. Espero y confío en el Señor que cada uno de los que están escuchando y viendo este video y lo van a ver y lo van a compartir sea de gran bendición para otros. Te doy muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús por permitirme hablar la verdad y nada más que la verdad a la luz de tu palabra, Señor. Gracias por el Evangelio de Cristo, gracias por la liberación y la bendición que tú me has dado, porque tu palabra dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libre, y si el Hijo libertare seréis verdaderamente libres. Que la paz de Jesucristo sea con todos vosotros. Recuerde que si usted ya conoce la verdad y está andando en la verdad, persevere. Tenga mucho cuidado. Compre la verdad y no la vendas. No la vendas, por favor. Persevera en ella. Pero si usted está luchando que la verdad esté a medias, si está disfrazando la verdad, le recomiendo en el amor de Cristo que no continúe en esa condición, porque eso no le va a traer bendición. Y si usted no conoce la verdad, le invito a que conozca la verdad que es Cristo. Es sencillo, es reconocer delante de Dios que usted ha pecado, pedir perdón, arrepentirse, recibir a Cristo como su Señor y Salvador,
para que su nombre quede escrito en el libro de la vida y cuando Dios te llame tú le puedas dar buenas cuentas. Pero no es solamente eso, hay que perseverar. En una de las lecturas que hicimos, la Biblia dice que el que perseverará hasta el fin será salvo. Empieza a congregarte en un lugar de sana doctrina, deja que el Espíritu Santo te guíe. Empieza a leer la Biblia, empieza a orar y a congregarte para que sea de gran bendición. Y persevera. Y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que el Dios del cielo nos continúe bendiciendo grande y poderosamente. Que la paz de Cristo sea con todos vosotros. Dios les bendiga. Feliz y bendecido resto de día para todos. Dios les bendiga. Bendiciones.